Estoy demasiado frustrado. Estoy molesto. No entiendo. Llevo años y años y años orando por lo mismo. No entiendo. Estoy cansado. La gente no me respeta. La gente no entiende. No comprende. Solo se dedican a hablar, a señalar, a criticar y a hacer énfasis en mi situación, en mi condición. Pero soy un siervo de Dios. Y no me queda de otra más que confiar y aceptar el plan de Dios y su voluntad para mi vida. Estas debieron haber sido, sin lugar a dudas, las palabras o la oración de un hombre cuya condición lo marcaba dentro de la sociedad en la cual él se movía. Este hombre no era ya un niño. Este hombre era anciano ya. Y tenían un problema, él y su esposa. No podían tener hijos. Y no sé ustedes si recuerden, pero en la cultura judía, el no tener hijos significaba rechazo, significaba que algo estaba mal en tu vida, que quizá algún pecado estabas cometiendo y que Dios te estaba castigando. Y las mujeres eran rechazadas, no servían, si no podían dar a luz a un hijo. Pero a diferencia de muchas parejas o de muchas circunstancias, Dios estaba por manifestarse de una forma increíble en la vida de este matrimonio anciano. Dos individuos, un hombre y una mujer, grandes de edad, sin hijos, sin descendencia. Dios estaba a punto de cambiar su historia. Dios estaba a punto de manifestarse. Esta mañana quiero poner delante de ti unos pensamientos. No son muchos, pero es algo que el Señor ha estado trayendo a mi vida. Es algo que ha estado afirmando en mi corazón, que ha estado enseñándome. Y mi oración es que en los pocos minutos que tengo con ustedes, el Espíritu Santo pueda hacer lo que hizo en mi vida y en mi corazón a través de estos pasajes. Estoy hablando en esta mañana, si no conoces, de un matrimonio llamado Zacarías y Elizabeth. La Biblia nos dice y nos enseña que estos dos individuos ya eran grandes, ya no eran niños, eran grandes. Acompáñame en el libro de Lucas, capítulo 1. A partir del versículo 5 se nos dice que estos dos individuos no eran cualquier persona, eran siervos. Los dos formaban parte de la familia sacerdotal. Él era sacerdote y ella también formaba parte era descendiente directa de Aarón. Y lo que me llama la atención de la Escritura es que dice, en el versículo 6, dice que, esto no está todavía en lo que te pasé,
Pero es nada más para poner en contexto y poder entrar a lo que quiero esta mañana. Dice que Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Aquí viene, no tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. El gran problema, no tenían hijos. Y además ya eran, ¿qué dice la Escritura? ¿Que ya eran qué? Ancianos. No sé ustedes, pero al empezar un año nuevo, veo un año lleno de expectativas, me veo a mí mismo, no sé qué es lo que va a traer el 2015, pero puedo voltear y puedo ver al 2014 y puedo ver, sí, éxitos, puedo ver fracasos, puedo ver tristezas, puedo ver alegrías. En lo particular, mi 2014 fue un 2014 bastante interesante. Dios, de verdad que le digo, te luces, Señor. Yo no sé, me sorprende de ver cómo me lleva a lugares buenos y luego, ya que me tiene ahí, me baja y me hace pasar por un periodo complicado. Luego me vuelve a poner en una posición donde soy alegrado, soy confortado por su espíritu, por su presencia, y después otra vez vienen más problemas, y es un ciclo. Pero saben, yo puedo ver la misericordia y la mano de Dios manifestándose en lo bueno, en lo malo, en lo alto y en lo bajo. Porque yo soy voluble. Y a veces lo que Juan Marcos quiere no es lo que Dios quiere. Y a veces lo que Juan Marcos espera está cargado con mucho egoísmo, está cargado con no ver más allá de sus narices. Pero lo que Dios quiere y la voluntad de Dios y lo que Él anhela para mi vida es lo mejor. Y siempre va a ser lo mejor, aunque yo no lo entienda. Aunque a veces la gente me señale, me critique por estar caminando en la voluntad de Dios. Quiero decirte una cosa, si estás caminando en la voluntad de Dios, si estás obedeciendo, si estás en donde Dios te puso y en donde Dios te dijo que tienes que hacer, déjame decirte una cosa, que te va a llover y te va a llover bonito. La gente va a hablar, te van a señalar y vas a estar ahí. Y van a hablar para bien, van a hablar para mal. Así es la vida. Pero que te importe lo que Dios dice de ti, no lo que la gente pueda decir de ti. Y aquí nos encontramos a Zacarías. Versículo 8 dice, cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. ¿Qué pasa? Él estaba sirviendo. Y sabes, si lees más adelante, se le aparece un ángel y le dice, Zacarías, ¿qué crees? Vas a ser papá. Tú y tu esposa van a ser padres. ¿Te puedes imaginar la cara de Zacarías diciendo, pero cómo va a ser esto posible si ya estamos viejos? Y no solo ya estamos viejos, ella es estéril. Ella no puede tener hijos. Y el ángel le dijo, porque no creíste, toma la cachetón, no vas a hablar hasta que el niño nazca. Y él se quedó mudo durante todo el embarazo. Cuando llegó el momento de que Elizabeth pariera, como era costumbre en los judíos, se le llamaba al primer varón como el nombre del padre. Entonces todos decían, le vas a poner Zacarías. Y Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan, porque así nos los dijo el Señor. Y voltearon a ver a Zacarías y él pidió una tablilla y él escribió ahí, el nombre del niño es Juan. Y sabes, lo inesperado de Dios ocurre cuando lo servimos. Cuando tú te encuentras sirviendo y obedeciendo y caminando y honrando al Señor, lo inesperado de Él ocurre. Puertas se abren, bendición llega
a tu vida. Te abren las puertas, te llega una carta que te cambia te cambia el mundo, te cambia el panorama o no. Recibe una carta que dice, has completado tu proceso. Para nosotros es un honor darte la bienvenida. Estoy hablando en mi caso personal cuando recibí mi aceptación para estudiar. Y el caso tuyo, me equivoco. Fue algo así, sí, te estoy hablando a ti, Emo. Entonces, cuando hacemos la voluntad de Dios y cuando caminamos en su voluntad, cosas buenas suceden. Lo inesperado de Dios ocurre. Y no solamente eso. Otra cosa es que la misericordia de Dios se manifiesta de una forma tangible en tu vida y en mi vida. La misericordia de Dios se manifestó en la vida de Elizabeth y de Zacarías en la forma de un pequeño bebé. Pero este pequeño bebé no iba a ser cualquier niño, no iba a ser cualquier individuo, no iba a ser cualquier, perdonen la expresión, hijo de vecina. Iba a ser una persona importante, iba a ser una persona clave en el plan de Dios. Y se nos dice de él en 1:16, dice, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Y versículo 17, para mí es la mejor definición que yo puedo encontrar de ministerio. Hablamos de ministerio, hablamos de servir, hablamos de honrar al Señor, hablamos de encontrarnos haciendo la obra de Dios. Para mí, la mejor definición que hasta ahorita he encontrado de servicio, de ministerio, es Lucas 1:17. Dice, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. No era cualquier cosa el llamado que este niño estaba recibiendo aún antes de nacer. Se le estaba diciendo, vas a hacer esto, tú vas a tener el espíritu y el poder de Elías sobre ti. Y vas a preparar a la gente, la vas a hacer sensible a la venida del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Al ver 2015 que está comenzando, tenemos que preparar a la gente. Primero tú tienes que estar preparado, primero tú tienes que estar seguro de hacia dónde vas a ir, de dónde es tu destino eterno. Si has creído en Cristo Jesús para salvación, felicidades, nos vamos a ver en el cielo y vamos a pasar una eternidad con Él. Pero si no lo has hecho y estás aquí y nunca has entregado tu vida a Jesucristo, piénsalo. Por algo estás aquí, por algo Dios te trajo. Y nuestra responsabilidad, hermanos, es hablar a la gente, preparar. Y este 2015, hermanos, que el Señor nos encuentre no con los brazos cruzados, que nos encuentre trabajando y haciendo algo para el reino. Ya sea orando, sirviendo, todos podemos servir en la iglesia. Dios dice en la Escritura que te dio un don a todos. El Espíritu Santo dice que reparte dones a todos. No nada más al pastor Miguel, no nada más al pastor César Sánchez, no nada más al pastor Danny Wolf, no nada más a Shen, el Hemócrates, Sam. A todos, Dios nos dio dones a todos. ¿Qué estás haciendo con aquello que Dios te dio? Yo le decía en la semana a Esaú, y perdón, tú sabes que siempre te ventaneo. Le decía que honestamente me daba mucho gusto y me sentía orgulloso de verlo a él a semanas de irse a Guatemala. Lo vamos a extrañar, sí lo vamos a extrañar y mucho. Pero, ¿qué te decía yo? Me da gusto verte seguir y servir al llamado de Dios sobre tu vida.
Y de verdad, yo a este muchachito le enseñé y le di clases cuando era una cosa así. Si te estoy ventaneando, ¿te acuerdas de Esaú? Lo ponía en el banco, en la esquina de los burros y te ponía orejas. ¿Te acuerdas? Porque no me dejabas dar clase. Pero a lo que voy es verlo a él sirviendo, verlo a él en su adolescencia y luego en su juventud, tomando decisiones que honran a Dios. A uno que lo conoce y uno que le enseñó y uno que estuvo con él, le llena de orgullo. Yo estoy seguro, Esaú, que lo mejor para tu vida está por venir, porque estás confiando y estás decidiendo obedecer al Señor y estás siguiendo el llamado que Dios puso para tu vida. No lo defraudes. Sigue adelante. Y sabes, en la historia que estamos tratando esta mañana, también vemos que Dios mostró su misericordia a la vida de Zacarías y Elizabeth, dándoles un pequeño bebé. Y cuando Zacarías tiene al niño en sus brazos, ese pasaje de la Escritura me puede mucho. Es muy hermoso. Acompáñame a leerlo ahí en Lucas capítulo 1, versículo 67. Lucas 1, versículo 67. Te recuerdo, yo leo en la Nueva Traducción Viviente. Si tú no la tienes, este pasaje está apareciendo en pantalla. Dice: entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía: alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados, al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia, mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, desde el cielo, la luz matinal está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. 5 aspectos que quiero tratar contigo rápidamente, que encontré, que Dios me habló, me enseñó, y están siendo el motor de mi 2015. Número 1, Dios quiere que este 2015 yo recuerde lo que Él hizo por mí. Ahí, número 1, versículo 68. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Qué hizo Dios por mí? Él visitó la tierra. Jesucristo, el Logos perfecto de Dios, a través de la encarnación, tomó carne, tomó sangre y habitó entre nosotros con el único propósito de darte a ti y darte a mí esperanza y vida. Por eso, y hay que recordar, y que este 2015 recuerdes que el Señor visitó la tierra con el propósito de redimirte. Pero también Dios tiene la capacidad de visitar tu situación, de visitar tu circunstancia y cambiar tu historia. Yo no sé cuáles son tus sueños o cuáles son tus planes. Yo no sé si tienes sueños que ya has enterrado, que has dicho nunca más va a suceder. Esta mañana, por el poder que la Escritura me da y me otorga, quiero decirte, no te rindas. Sigue confiando, sigue orando, sigue creyendo que Dios se puede manifestar en tu vida este 2015. Porque Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo pasado mañana. Dios
Dios no cambia. Él es inmutable. Su gracia, su misericordia y su favor para tu vida tampoco cambia. Permanece. Entonces recuerda este 2015 lo que Él hizo por ti. Recuerda también, segunda cosa que tenemos que recordar este 2015, es que su fidelidad se manifiesta. Y que este año Dios no se va a cansar de manifestar su misericordia para tu vida. Solo tienes que estar con los ojos abiertos y tu mirada fija en donde tiene que estar, en Dios, no en los problemas, no en las circunstancias, no en las personas. En Dios. No es fácil, cuesta trabajo y cuesta mucho. Y nos puede costar dolores de cabeza, nos va a costar lágrimas, nos va a costar doblar rodilla y nos va a costar a veces sentirnos trash, basura. Pero déjame decirte una cosa. La fidelidad de Dios se manifiesta. Versículos 69 y 70 dice, nos envió un poderoso Salvador, del linaje real de su siervo David. Y es interesante que la Biblia nos diga eso en este pasaje. Porque allá en el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, Dios está hablando con David. Y Dios le hace una promesa hermosa a David. Le dice, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre. Y esto es hermoso, dice, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Versículo 15. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quite de tu vista. Versículo 16 es el importante. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí y tu trono estará seguro para siempre. Esto es lo que se le conoce teológicamente como el pacto abrámico. No, ese es el davídico. El de Abraham está en Génesis, es el pacto davídico. Y qué interesante que Zacarías, siglos después, años después, al ver al bebé y hablar de lo que va a ser el ministerio de este niño, está recordando lo que Dios ha hecho por él, por su favor, cómo Dios está manifestando su gracia y su mano. Y dice, nos envió un poderoso Salvador del linaje de David, recordando lo que Dios había prometido a su pueblo cientos de años antes. Y quiero decirte esta mañana que lo que Dios prometió para tu vida lo va a cumplir, porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Dice, y luego el 70 dice, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Y no sé si recuerdas, pero acabamos de estudiar los profetas y prácticamente en casi todos los libros de los profetas hay una mención mesiánica. Se nos menciona al Mesías, se menciona a Jesucristo. Dios nunca se olvidó de recordarle a su pueblo que a pesar de su infidelidad, que a pesar de sus malos tratos, que a pesar de su abandono, que a pesar de que el pueblo de Israel muchas veces le dio la espalda, Él estaba preparando un Salvador. Y vemos a Zacarías recordando la misericordia, la fidelidad de Dios manifestarse. Versículo 72 es hermoso de Lucas 1. Dice, Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados. Interesante. Pero me brinqué un puntito ahí. Acompáñame a Isaías 9. Isaías 9, versículo 7. Bueno, desde el 6. Esto ocurrió antes de que Zacarías existiera y antes de que el bebé estuviera en sus manos.
Y ve lo que dice el profeta Isaías. Dice Isaías 9:6, dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado, esto es asombroso, Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David, por toda la eternidad. Y subraya esto, si quieres rayarlo o ponlo o haz un círculo. Mi versión dice, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y quiero decirte esta mañana que el ferviente compromiso del Señor para tu vida y para conmigo va a hacer que su palabra y sus promesas que han sido habladas de antaño sobre nosotros van a suceder. No porque seamos buena onda, no porque seamos carita, no porque nos portemos bien, no porque estemos quizá yo al frente, no, sino porque Dios es fiel y su misericordia es para siempre y Él cumple lo que promete. Y escúchalo bien, el compromiso para Dios, de Dios para con tu vida es ferviente, no es cualquier compromiso. Es un compromiso eterno. El profeta Miqueas también habló de esto, de la fidelidad de Dios. Y recuerda que este año vas a experimentar y vas a comprobar de primera mano la misericordia de Dios sobre tu vida. Miqueas 5:2 también es muy bonito, dice, pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El pueblo de Israel será entregado a sus manos hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Versículo 4. Y él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Y versículo 5, en la primera parte, mi versión dice, y él será la fuente de paz. Quiero decirte, quiero hablarte, y quiero hablar a tu vida y a tu año y decirte que este 2015, la fuente de tu paz sea Dios. Porque Él, sin lugar a dudas, es la fuente de mi paz. ¿Tengo problemas? Sí. ¿Me estreso? Sí. Me salen bolas en el cuello y no puedo mover el cuello. Me acaba de pasar. Pero yo sé a dónde ir. Sé a quién recurrir. Sé que puedo doblar rodilla y decirle, no puedo más. Te necesito. Me metí en un problema. Sácame. Y Dios es rápido en responder. Y Dios es rápido en traer paz y decirme, no importa, Juan. No importa que a veces en tu necedad cometas errores. Lo importante es que me reconozcas a mí como el Señor. Quédate tranquilo porque yo te digo que yo soy poderoso para salvar. Y tan cierto como yo soy santo, te voy a sacar de ese problema. Quizá raspado, sí, pero habrás adquirido conocimiento y sabiduría. Entonces también recordemos que este 2015 sea un año para recordar que Dios no se cansa de manifestar su misericordia entre nosotros. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado. No era cualquier promesa. Y ahí en el libro de Génesis capítulo 12 vas a ver cómo Dios llama a Abraham y le dice, haré de ti una gran nación. Entonces, que 2015 sea un año en el cual tú puedas recordar la misericordia de Dios, pero no es una misericordia cualquiera. Acompáñame al libro de Nehemías, porque la misericordia de Dios es grande, no es cualquier cosa.
es... Sí, yo también lo estoy buscando, hermanos, así que no lo aparté, entonces, no lo tenía apartado, entonces, aguántenme tantito. Nehemías 9:31. Bueno, desde el 30 dice, híjole, es hermoso, dice, está hablando del pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel había sido necio y había hecho lo malo y le había dado la espalda a Dios, así como Juan Marcos a veces lo hace también. Y dice, en tu amor fuiste paciente con ellos durante muchos años. Enviaste tu espíritu, quien les advertía por medio de los profetas. Pero aún así no quisieron escuchar. Entonces nuevamente permitiste que los pueblos de la tierra los conquistaran. 31. Pero en tu gran misericordia no los destruiste por completo, ni los abandonaste para siempre. Qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú. Y esta es la historia de Juan Marcos, que se equivoca, que comete errores, que a veces lastima a personas, que a veces ofende. Pero en su gran amor Dios fue paciente conmigo. No me destruyó, no permitió que mi pecado me destruyera, ni me abandonó a mi suerte, sino que Él mostró su bondad y su misericordia para mi vida. Ese es el Dios del que te estoy hablando esta mañana. Ese es el Dios que se va a manifestar en tu 2015. Ese es el Dios que va a manifestar esa grande misericordia. Pero también la misericordia de Dios se manifiesta en compasión y en amor inagotable y en fidelidad. En el libro del Éxodo podemos encontrar también, ahí en Éxodo 34, Dios mismo se le está manifestando y se le presenta delante de Moisés. Y le dice, después el Señor descendió en una nube, 34:5, y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahweh. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahweh el Señor, el Dios compasivo, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad, y derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. La misericordia de Dios es esta. Es un Dios que se describe a sí mismo como uno que está dispuesto a dar amor inagotable, que está lleno de un amor que no tiene fin. También quiero que recuerdes que la misericordia de Dios es una misericordia que perdona. Por tiempo no nos va a dar tiempo de ir a todos los pasajes que me gustaría llevarlos, pero apúntalo ahí, para que llegues a tu casa y busques el Salmo 86, versículo 5 y versículo 15, nos habla de precisamente ese amor, de esa misericordia que perdona. Y Joel capítulo 2, versículo 3 nos habla de una misericordia que nos lleva de regreso al Padre, que nos lleva de regreso a Dios. Ese es el Dios que servimos, ese es el Dios que amamos, ese es el Dios que le había cambiado la vida y le había cambiado la circunstancia a 2 ancianitos que no podían tener hijos. A 2 individuos que creyeron que sus sueños estaban ya completamente abandonados. Dios dijo, claro que no. Voy a intervenir y voy a hacer algo. Y este 2015 quiero decirte que Dios va a hacer algo en tu vida y va a hacer algo en mi vida. Solo tenemos que estar con los ojos abiertos, el corazón dispuesto a recibir lo que sea que Dios envíe. Pero también este 2015 tienes que recordar el por qué fuiste salvado. Ahí en Lucas 1:74, yo le puse aquí en mi Biblia,
una de las razones de mi salvación es que hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras yo viva. Es lo que dice Lucas 1, 74 y 75. Sin temor, hermanos, que 2015 Dios nos encuentre sirviéndolo sin temor. Dice 2 de Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de dominio propio. Ejerzamos lo que Dios nos ha dado, no nos quedemos con Él. También Dios espera que vivamos y caminemos en santidad. No es fácil, es muy difícil, pero sí se puede hacer, sí se puede lograr. Acompáñame rápidamente a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 14. Dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no, ¿qué? Verán al Señor. Pero la palabra interesante es al principio, dice esfuércense. O sea, no se da por generación espontánea, requiere que tú y yo pongamos de nuestra parte. El autor dice esfuércense, pon de tu parte, haz lo que te toque a ti, que no quede de ti, dice también por ahí. Que no quede en ti. Tú pon tu parte, tú esfuérzate, trata de honrar a Dios, trata de caminar en obediencia. Y también acompáñame rápidamente al libro de Efesios. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 24, dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y la palabra interesante nuevamente es pónganse. La primera era esfuércense y ahora que dice, pónganse la nueva naturaleza. Es decir, tenemos que esforzarnos. No se da, no es de que, es como cuando tienes hambre, ¿no? Es decir, pues tengo hambre. Pero si tienes hambre y te quedas así, no vas a comer, te vas a quedar con hambre. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir, tienes que agarrar el sobre, lo abres, lo vacías en la cosa con agua, en la olla, lo levantas a fuego y en 10 minutos tienes sopa. O agarras, o como dice Saúl a Maruchan, o lo que sea. Pero si te quedas con los brazos cruzados, te vas a quedar con hambre. Entonces, implica acción de parte tuya. Implica que te esfuerces, implica que te pongas, que entiendas que la acción del Espíritu Santo es una acción regeneradora, que tú ya no, que Él está trabajando y está cambiando. Y es un proceso, no es fácil y no se da de la noche a la mañana. Es un proceso y tú tienes que tener la voluntad necesaria para someterte a Dios y decir, vale, le entro, haz el cambio, produce lo que tengas que producir en mi vida. Fuimos rescatados para preparar el camino, para anunciar el Evangelio. Dice 76, y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación. Y este versículo, perdón que estoy tomando más tiempo, pero quiero, no sé cómo transmitirles, hermanos, esta frase de mi pequeño hijo, cuando tú le estudias bien, está cargada en el idioma original en el que fue escrito con un sentimiento profundo, de demasiado amor, desborda amor. Si se me permite la comparación, lo podemos comparar como cuando el apóstol dice, habla, Abba Padre, papito. Pues haz de cuenta que Zacarías le está diciendo lo contrario al chiquito, le está diciendo mi pequeño bebé. Algunas traducciones en inglés dicen my little kid, my little boy. Mi pequeñito, mi chiquitito, mi precioso. Y sabes, esto me llena y me impacta. Porque Zacarías en esta palabra profética, en esta oración que estamos leyendo y que estamos meditando esta mañana, él estaba agradeciendo a Dios porque
Dios había cambiado su circunstancia de no tener hijos a tener hijos. Dios estaba manifestando su gracia y su misericordia y concediendo el deseo de su corazón. Pero Él también está reconociendo que lo que Dios le dio no es de Él, sino es de Dios y para Dios. Que sí, el pequeño era para un tiempo, para su vida, para causarle gozo, pero que había un llamado más grande sobre la vida del pequeño. Y qué humildad, hermanos, qué humildad de Zacarías, de finalmente ser padre y entender y decir: pequeño hijo, realmente no eres mío, eres de Dios. Y Él tiene un llamado muy grande para tu vida. ¿Te imaginas lo que Zacarías estaba viendo en ese bebé recién nacido mientras lo mecía? Estaba diciendo: vas a preparar el camino del Señor. Dios te trajo a mi vida para alegrarme, pero no eres mío, eres de Él y tienes un llamado que cumplir. Y eso va para ti también el día de hoy. Dios tiene un llamado para tu vida. Y Dios tiene algo hermoso para ti este 2015. Recibe el 2015 como ese pequeño bebé y dile que no es mío realmente. Dios me lo está dando. Y tenemos 365 oportunidades para honrar a Dios. Tenemos 365 oportunidades para obedecer a Dios. Tenemos 365 oportunidades para amar a Dios. Tenemos 365 oportunidades para hablar del amor y de la gracia de Dios. Y la última cosa, ya cuando estoy terminando, que quiero recordar, que yo voy a recordar este 2015, es que su luz brilló. La luz de Jesús brilló. Ve lo que dice en Lucas 1:78. Dice: gracias a la tierna misericordia de Dios, desde el cielo la luz matinal está a punto de brillar entre nosotros. Hermanos, esta luz matinal ya brilló. Se llama Jesucristo. Y Él alumbra tu corazón, alumbra las circunstancias de tu vida. Y Él brilló en tu vida y brilló en la mía con un solo propósito. Ve lo que dice versículo 79. Para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte y para guiarnos al camino de paz. Ya no nos da tiempo, pero búscalo. Podemos ver, Isaías habla mucho de esto, de cómo Jesús iba a traer luz, iba a alumbrar, iba a rescatar a los que estaban en oscuridad. Piensa, recordemos, dice que para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte. Y para guiarte. Y para guiar a otros al camino de la paz. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, dice la Escritura. 5 cosas, 5 pensamientos esta mañana que tienes que recordar este 2015. 1, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. 2, recuerda que su fidelidad se ha cumplido fielmente sobre tu vida. Recuerda que Dios no se cansa de manifestar su misericordia. Recuerda que fuiste rescatado para servirle a Él. Y número 5, no olvides que la luz verdadera está brillando y brilla sobre tu vida y brilla sobre mi vida. Y recuerda que la bendición de Dios llena tu vida y la vida con expectativa de lo divino. Que este 2015 tú tengas una expectativa grande por ver a Dios manifestarse, por ver a Dios obrar, por ver a Dios moverse en tu vida y por ver a Dios cumpliendo y honrando su palabra. Señor, gracias por esta mañana, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor porque tu palabra es verdad, gracias porque tu palabra, Señor, nos confronta, nos enseña, nos redarguye. Y Señor, gracias por el tiempo esta mañana, Padre. Gracias Señor porque te tengo solo a ti. Si no fueras tú,
Si no estuvieras tú en mi vida, no sé qué sería yo. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque nos permites comenzar el año juntos, el primer domingo del 2015, honrándote, obedeciéndote y escuchando tu palabra. Señor, que este año podamos recordar y tengamos presentes siempre, siempre, siempre la oración de Zacarías. Porque de ella, Señor, podemos aprender mucho. Porque tu palabra es verdad y tu palabra es viva. Señor, bendice a mis hermanos, cumple sus sueños, provee para sus necesidades, Señor. Dales paz, bendice sus familias, Señor, y permítenos juntos honrarte a ti mientras nos servimos unos a otros y avanzamos en el reino con el único propósito de hacerte a ti más conocido y más famoso en la tierra. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén.